Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Yo estoy aquí listo para compartir con vosotros un tema que sé que os va a interesar, porque está lleno de intriga, pasión y, bueno, digamos, algunas verdades difíciles de digerir. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino que ha rodeado a Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos cautivó con su química en pantalla y que aparentemente también nos dejó con más preguntas que respuestas fuera de ella. Y es que si habéis estado un poco al tanto de las redes sociales, foros de opinión y demás, seguramente os habréis cruzado con rumores, especulaciones y hasta acusaciones bastante fuertes sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. En concreto, hoy quiero hablar sobre esa supuesta explosiva declaración que se le atribuye a Can Yaman, donde, según algunos, afirma que Demet Özdemir lo obligó a volver. Sí, sé que suena fuerte y por eso mismo quiero que analicemos juntos esta situación, intentando separar la paja del trigo, lo que es verdad de lo que es simple rumor, y lo que podríamos inferir de las declaraciones y comportamientos públicos de ambos. Va a ser un viaje interesante, os lo aseguro. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, donde analizamos noticias del mundo del entretenimiento, desentrañamos rumores y os traemos la información más jugosa, os suscribáis al canal y activéis la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Bien, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, la magia de Erken Cikus, esa serie que nos enamoró a tantos. Su química era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, parecía que la pantalla no era suficiente para contener la energía que emanaba de ellos. Y como suele ocurrir en estos casos, la gente empezó a fantasear con la idea de que ese amor trascendiera la ficción. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque, como ya sabéis, la vida real rara vez se parece a una comedia romántica. Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales se llenaban de comentarios y especulaciones, y la presión sobre ellos era cada vez mayor. Ninguno de los dos confirmó nunca de manera oficial que estuvieran juntos, aunque tampoco negaron rotundamente los rumores. Mantenían una ambigüedad calculada, que alimentaba aún más la curiosidad del público. Y como suele ocurrir en estos casos, la falta de información veraz dio paso a todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras. Pero volvamos a la supuesta explosiva declaración de Can Yaman. Según algunas fuentes, el actor habría afirmado que Demet Özdemir lo obligó a volver. Ahora, la clave aquí está en analizar el contexto en el que se habría hecho esta afirmación, si es que realmente existió. ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál era el tono de la conversación? Todas estas preguntas son cruciales para entender el verdadero significado de sus palabras. Porque, seamos honestos, la palabra obligar tiene muchas connotaciones. Podría interpretarse como una coacción real, una imposición contra la voluntad de alguien. Pero también podría usarse de manera figurada, para expresar una fuerte insistencia, una persuasión constante que terminó por convencer a la otra persona. En mi opinión, y esto es pura especulación basada en lo que he podido ver y leer sobre ellos, creo que la segunda interpretación es más probable. No me imagino a Demet Özdemir, una mujer fuerte e independiente, obligando a nadie a hacer nada. Pero sí me la imagino siendo muy persistente, muy clara en sus sentimientos y muy decidida a luchar por lo que quiere. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la personalidad de Can Yaman. Es un hombre atractivo, talentoso y con mucho éxito, pero también parece ser bastante impulsivo y un poco susceptible a la presión mediática. Quizás en un momento de frustración o cansancio, pudo haber expresado esa idea de obligación de una manera poco afortunada. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy exigente y a veces, las relaciones personales se ven afectadas por el trabajo. Es posible que ambos estuvieran sometidos a mucha presión para mantener viva la llama de su romance frente a las cámaras, incluso cuando la realidad era otra. Y esto, obviamente, puede generar tensiones y malentendidos. Otra cosa que me parece importante destacar es que incluso si Can Yaman realmente dijo eso, no creo que lo hiciera con la intención de dañar la imagen de Demet Özdemir. Creo que, más bien, fue una expresión de su propia frustración y de la dificultad que tuvo a lidiar con la situación.
Y es que, seamos sinceros, la verdad duele. Y a veces es más fácil culpar a alguien más que asumir la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Quizás Can Yaman sintió que Demet Özdemir lo presionaba demasiado para mantener una relación que él no estaba seguro de querer, y en lugar de confrontar sus propios sentimientos, prefirió echarle la culpa a ella. Pero, insisto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Can Yaman haya dicho eso, ni tampoco tenemos forma de saber lo que realmente pasó entre ellos. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir terminó de una manera un tanto abrupta y que, desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Demet se casó y parece estar muy feliz, mientras que Can ha estado trabajando en diferentes proyectos internacionales. Y esto, al final, es lo que importa. Que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y construir un futuro feliz. Porque al fin y al cabo todos merecemos la oportunidad de encontrar el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado juntos el torbellino de rumores y especulaciones que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la supuesta declaración explosiva del actor y tratando de entender el contexto en el que podría haber sido hecha. Hemos visto que la verdad a veces duele y que es fácil caer en la tentación de culpar a los demás por nuestras propias frustraciones. Pero también hemos recordado que todos merecemos la oportunidad de encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de separar la realidad de la ficción. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman realmente dijo eso? ¿Qué creéis que pasó entre él y Demet Özdemir? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad un momento, aún no hemos terminado de exprimir este jugo turco. Porque aunque hemos analizado la declaración y el contexto, quedan muchas preguntas sin responder y muchas capas que desentrañar. No podemos simplemente quedarnos con la superficie, ¿verdad? Tenemos que profundizar, investigar más a fondo y explorar todas las posibles aristas de esta historia. Para entender mejor lo que pudo haber pasado entre Can y Demet, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar su relación desde el principio. Recordemos cómo se conocieron, cómo fue su primer encuentro, cómo se desarrolló su química en pantalla y fuera de ella. Erkenci Kuş fue un fenómeno televisivo. No solo en Turquía, sino en muchos otros países. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de la noche a la mañana. Y es que su interpretación de Can Divit y Sanem era simplemente mágica. La gente se identificaba con sus personajes, con sus sueños, con sus miedos y por supuesto con su historia de amor. Pero ¿cómo era su relación fuera de la pantalla? ¿Eran tan compatibles como sus personajes? ¿Existía la misma química entre ellos en la vida real? Según algunos testimonios de personas cercanas a la producción, Can y Demet se llevaban muy bien durante el rodaje de la serie. Se reían juntos, bromeaban, se apoyaban mutuamente y parecían disfrutar de la compañía del otro. Sin embargo, también había momentos de tensión y desacuerdo, como es normal en cualquier relación laboral. La presión de la fama y la exposición mediática también pudieron haber afectado su relación. Estaban constantemente bajo el escrutinio público y cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra era interpretada como una señal de romance. Esto, obviamente, generaba mucha ansiedad y estrés, y podía afectar la forma en que se relacionaban entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Can es un hombre más extrovertido, más impulsivo y más aventurero. Demet, por otro lado, es una mujer más reservada, más reflexiva y más centrada en su carrera.
Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podían haber generado conflictos y malentendidos. Volviendo a la supuesta declaración de Can Yaman, es importante recordar que la información que tenemos es limitada y que no podemos darla por sentada. Es posible que la declaración haya sido sacada de contexto, que haya sido malinterpretada o que simplemente sea un rumor falso. Pero incluso si Can Yaman realmente dijo eso, tenemos que analizar sus palabras con cuidado y tratar de entender lo que realmente quería decir. ¿Estaba tratando de culpar a Demet Özdemir por el fracaso de su relación? ¿Estaba tratando de justificarse por sus propias acciones? ¿O simplemente estaba expresando su frustración y su cansancio? En mi opinión, creo que la respuesta está en un poco de todo lo anterior. Can Yaman es un hombre complejo y contradictorio, y sus motivaciones son difíciles de descifrar. Es posible que haya sentido que Demet Özdemir lo presionaba demasiado para mantener una relación que él no estaba seguro de querer, pero también es posible que él mismo haya tenido dudas y miedos que no supo cómo expresar. Y es que a veces es más fácil culpar a los demás que asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. Es más fácil decir que alguien nos obligó a hacer algo que admitir que nosotros mismos no fuimos lo suficientemente valientes para tomar una decisión diferente. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino de emociones, de rumores y de especulaciones. Fue una relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo, pero que también generó mucha controversia y mucho dolor. Hoy en día, ambos han seguido caminos separados y parecen estar felices con sus vidas. Demet se casó y está disfrutando de su matrimonio, mientras que Can está trabajando en diferentes proyectos internacionales y parece estar muy enfocado en su carrera. Y esto, al final, es lo que importa. Que ambos hayan podido superar sus diferencias y construir un futuro feliz, ya sea juntos o por separado. Porque al fin y al cabo todos merecemos la oportunidad de encontrar el amor y la felicidad, y de vivir una vida plena y satisfactoria. Así que dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y celebremos el talento y el éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos grandes artistas que han conquistado nuestros corazones con su trabajo, y merecen todo nuestro respeto y admiración. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de separar la realidad de la ficción. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman realmente dijo eso? ¿Qué creéis que pasó entre él y Demet Özdemir? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ciao.